Y apareció un montón en las preguntas esto, ¿no? Bueno, sobre el mandato de maternidad, ¿qué es mandato? ¿Qué es deseo? ¿No? Como bueno, bastante difícil de identificar, ¿qué es la maternidad feminista? Un montón de preguntas que bueno, que todas tenemos dando vueltas, ¿no? Y que vos abordás un montón en tu libro de una manera muy incisiva y concreta, ¿no? Y a veces hasta con los temas que por ahí son incómodos también, o que son incómodos en el sentido de todo el debate y las rupturas que generan adentro del feminismo, como el alquiler de vientres y todo lo que tiene que ver con la fertilización asistida, etcétera, que también hay preguntas sobre eso. Así que, bueno, bienvenida Esther, muchas gracias por estar acá con nosotras hoy. Hola, pues muy contenta de compartir esta mañana con vosotras. Hola Lala y hola a todas las otras compañeras. De hecho, algunas me habéis escrito por Instagram. Hola, hola, desde Barcelona, diciendo que, bueno, algunas os habéis leído el libro, que íbamos a charlar, así que súper contenta de compartir este rato con vosotras y, bueno, reflexionar de manera colectiva acerca de todo lo que implica la maternidad, de aquello que a menudo no se habla y que no se habla en la sociedad, pero también en esos espacios sociales, de activismo, dentro del feminismo, que deberían de abordar estos debates. Así que súper feliz de estar aquí y que tengáis interés en estas cuestiones y en el libro que he escrito y todo esto. Así que gracias a todas y a las mujeres que no fueron tapa, que bueno, Lala es una queen, es una queen. En fin, súper contenta. Bueno, muchas gracias. Nosotras, por lo menos lo que yo pensaba era, ¿no? Haciendo casi todas mandaron preguntas, inclusive algunas que todavía no entraron, así que claramente este tema, bueno, ¿no? Nos atraviesa muy profundamente. Em, y una de las preguntas que aparecía bastante es esto, bueno, ¿qué es una maternidad feminista, ¿no? Y pensábamos, cuando hablamos con vos, ¿te acordás? Habíamos pensado, bueno, darle a este encuentro el formato de charla, de una conversación entre nosotras, para también, ¿no? Bueno, que fueran apareciendo como las preocupaciones y los temas que nos están convocando, ¿no? Y bueno, creo que un punto de partida interesante puede ser ese, ¿no? ¿Qué es una maternidad feminista? ¿O cómo pensaste vos cuando, cuando empezaste a pensar tu libro, ¿no? Bueno, otra de las preguntas tenía que ver con esto, ¿qué cosas a vos te interpelaron tanto como con qué te encontraste vos en tu propia maternidad como para tener que escribir un libro sobre esto, ¿no? Eh, ¿Y qué es para vos una maternidad feminista? Sí, bueno, de hecho, todas las reflexiones acerca de la maternidad se exponen en el libro, pero una cosa que ha sido muy enriquecedora es que a partir de muchos directos que he hecho con compañeras en España, en particular en Argentina y también en otros países de América Latina, pues también las reflexiones se van puliendo y creo que hay aquí un aprendizaje colectivo súper enriquecedor también a partir de realidades socioculturales distintas, a pesar de tener muchos elementos en común. La maternidad es una experiencia muy personal, pero que viene atravesada por opresiones universales de género, de clase, de raza, y aquí hay muchos elementos en común a pesar de la distancia física entre nosotras. Por un lado, ¿qué me interpeló a escribir el libro sobre mi experiencia de maternidad? Bueno, lo que me llevó a escribir el libro fue el hecho de que una vez me quedé embarazada, y empecé a buscar información acerca, bueno, de dónde dar a luz, cómo hacerlo, etcétera, empecé a descubrir una realidad acerca de la maternidad que nadie me había contado, en particular toda la violencia que en pleno siglo XXI se da en la atención sanitaria al parto. Y me escandalizó en particular el hecho de que yo, que he sido una persona muy activa en movimientos sociales, políticos, feministas, nadie nunca me había hablado de todos estos temas. Entonces, la reflexión acerca del libro no partió tanto de mi experiencia personal como madre, porque yo estaba embarazada, aún eran los inicios, sino de una indignación de constatar de cómo de invisible era la maternidad y todos los debates que atraviesan a la maternidad en el seno de los movimientos sociales alternativos y del feminismo. De esta indignación nació la necesidad de reflexionar sobre este tema y de aquí que surgió el libro. Y sobre para mí qué es una maternidad feminista, para mí una maternidad feminista es aquella maternidad que desafía, por un lado, el mandato de la maternidad. Es decir, en primer lugar hay que cuestionar el mandato de la maternidad
este determinismo que el sistema patriarcal nos ha impuesto, que por el hecho de ser mujer y poder parir, pues tenemos que ser sí o sí madres, y a la vez también cuestionar si nos convertimos en madres o si acompañamos también a la maternidad, cuestionar el modelo único de buena madre que se ha impuesto. Y hoy en día este ideal de buena madre es un ideal que se mueve a caballo entre los intereses del sistema patriarcal y del sistema capitalista. Es decir, hoy en día las madres tenemos que ser la madre abnegada, la madre sacrificada de toda la vida, esa mujer que no tiene vida propia ni otros intereses y que básicamente primero cuida del marido y después cuida de los hijos, sin vida propia. Y además, en la actualidad, desde ya hace décadas, eh, este ideal de maternidad sufre una intensificación neoliberal y a la vez que tenemos que ser esta madre de siempre, sin vida propia, sacrificada, abnegada, feliz, tenemos también que ser una superwoman, tenemos que llegar a todo, tenemos que ser la mejor madre del mundo y la mejor profesional. En definitiva, es un ideal de maternidad que básicamente responde a los intereses de un sistema patriarcal que quiere a las mujeres madres encerradas en casa, sin voz propia, sin poder decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra experiencia, y es un ideal de maternidad que al mismo tiempo supedita todo lo que es la maternidad, el cuidado, al mercado, a lo privado, y que a la vez considera que cuidar es básicamente una tarea femenina. Y creo que contra este ideal de maternidad es contra el cual nos tenemos que rebelar, precisamente para tener una experiencia materna mucho más satisfactoria, mucho más libre, mucho más gozosa. Y para mí una maternidad desobediente, feminista, una maternidad feminista implica poner en cuestión el mandato de la maternidad y este ideal de maternidad. Y creo que esto no solo nos implica a las mujeres que somos madres, sino debería de implicar a toda la sociedad, ¿no? A las mujeres no madres, pero también a los hombres. Es decir, cuando hablamos de maternidad feminista estamos hablando de lucha feminista, y el feminismo es algo que nos debe de implicar a todos, una maternidad feminista también. Y bueno, y para elaborar un poco más, que es para mí también una maternidad feminista, dos elementos más, ¿no? Bueno, el primero sería cuestionar el mandato de la maternidad y el ideal de buena madre, supeditado a intereses y a una lógica patriarcal y capitalista. En segundo lugar, para mí una maternidad feminista es una maternidad que se entiende a la mujer como sujeto de derechos y donde nosotras reivindicamos, poder decidir sobre esta experiencia, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro embarazo, parto, lactancia, es decir, reivindicarnos como sujeto político, como sujeto de derechos. En definitiva, el feminismo dice esto, ¿no? Como mujeres poder decidir sobre mi cuerpo, y por lo tanto tan importante es poder decidir no tener hijos en un momento dado y abortar, si es el caso, como tener hijos cuando queremos y como queremos. Yo siempre digo que para mí el derecho al aborto es la premisa imprescindible para poder ser madres desde una perspectiva feminista y libre, porque si no se nos permite el derecho al aborto, se nos imponen maternidades forzadas. Y por lo tanto, esto es incompatible con una maternidad feminista. Para mí, el derecho al aborto es imprescindible para tener una maternidad feminista, y en el centro de esta maternidad feminista el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo como segundo elemento y sobre esta experiencia materna. Y el tercer elemento, para mí una maternidad feminista también implica reconciliarnos con nuestro propio cuerpo. Y esto a veces tiene un elemento, diríamos, de polémica, que luego supongo la hablaremos, y también con todas vosotras, sobre cómo desde el feminismo se entiende lo biológico de la maternidad. Y aquí lo que yo digo, y como tercer y último elemento para definir esta maternidad feminista, es que implica reconciliarnos con nuestro propio cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Implica que como mujeres seamos conscientes que podemos gestar, que podemos parir, que podemos amamantar. Y cuando digo todo esto, no me refiero a que hay que idealizar o esencializar estos procesos, porque a veces se ha caído en idealizar o esencializar estos procesos, y yo creo que no se debe de caer, porque si no establecemos nuevos mandatos, el mandato de la lactancia, o qué pasa con una mujer que no puede parir vaginalmente y tiene una cesárea o le impone una cesárea, es menos madre. No podemos caer en idealizar estos procesos, pero sí reivindicar el derecho a transitar estos procesos si así queremos, y saber que lo podemos hacer, porque si justamente de algo se ha encargado también el patriarcado y el capitalismo, es robarnos la capacidad y el derecho a transitar estos procesos. Es precisamente la mirada patriarcal y capitalista al parto y a la lactancia
la que explica la violencia obstétrica, la que explica lactancias muchas veces dolorosas, por un lado porque no se permite a las mujeres transitar libremente esta experiencia, lo vemos en la lógica, en cómo se atiende el parto es claramente así, no se te permite como mujer decidir, se te trata como un objeto, se somete todo lo que es la fisiología del parto a los intereses capitalistas, productivistas y mercantiles que se dan en la atención hospitalaria al parto. Por eso digo que hay que reconciliarnos con nuestras capacidades y reivindicarlas como derechos sin idealizarlas y sin esencializarlas. Y esto es polémico y luego lo hablaremos, porque claro, es precisamente esta biología la que ha utilizado el patriarcado para imponernos la maternidad como destino. Y parece que si tú reivindicas, valoras, visibilizas la biología, parece que caigas en un discurso patriarcal y no es así, ¿no? O caigas en un discurso esencialista y no es así, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es visualizar, reivindicar como derecho, señalar pues, que podemos transitar estas experiencias, que tenemos esta capacidad biológica, pero que tengamos la capacidad biológica no significa que tengamos que ser madres, sino que tenemos el derecho, si queremos, a ser madres, si queremos, a un parto natural, si queremos, y a una lactancia materna, si así lo queremos. Pero creo que es muy importante, porque creo que un feminismo que vive con comodidad las propias capacidades biológicas que tenemos las mujeres, entra con cierta contradicción con lo que es o debería ser el feminismo. Sí, sobre todo en este momento, digamos, donde pareciera que reivindicar nuestra experiencia biológica implica ser, por ejemplo, no sé, trans odiantes o cosas por el estilo, digamos, de alguna manera volver al determinismo esencialista cultural de hace 60 años, donde, bueno, porque teníamos ovarios y vagina y mamas, entonces tenemos que parir y somos débiles y nos tenemos que quedar en nuestras casas y tal. Bueno, podemos hacer el salto evolutivo del pensamiento, salir de esa dicotomía, ¿no? Maternidad, opresión, reivindicación de nuestra experiencia biológica, determinismo biológico, y quizás posicionarnos en un lugar donde, bueno, poder mirar nuestra experiencia, porque si no, de alguna manera, es un poco lo mismo. Yo pensaba cuando vos decías esto, ¿no? Los tres ejes a través de los cuales se materializa o se piensa una maternidad feminista, y pensaba en qué difícil en este momento donde los discursos dominantes están tan fuertes y donde hasta esto de, bueno, ¿qué es una maternidad feminista? Le deja tan poco espacio a la propia experiencia, ¿no? Que debería ser el foco, ¿no? Como vos decís, bueno, nuestra posibilidad de habitarnos, de decidir sobre nuestro cuerpo, de entender, salir de la anestesia sobre todo, ¿no? Esta anestesia de la que vos hablás cuando decís cómo funciona el sistema médico hegemónico en relación al parto, la lactancia, etc. Nosotras, digamos, el médico, la puericultora o no sé quién, todas las personas digamos, que giran en torno a la maternidad, todos estos profesionales de la medicina, son los que tienen el saber. Y nosotras no sabemos nada. Entonces, hay alguien que nos dice lo que tenemos que hacer y nosotras estamos ahí infantilizadas sin poder conectarnos con nuestro propio cuerpo, darnos el tiempo que sea que necesitemos, no sé, ¿no? Transitar. Qué difícil en estos tiempos, y quizás lo haya sido siempre, no sé, ¿no? A nosotras nos toca esto, pero qué difícil poder vivir la propia experiencia, vivirla sin culpa, reconocerla como válida, porque la verdad es que esto, ¿no? Lo que vos decís, bueno, una compañera, dos compañeras contaban esto en las preguntas. Una compañera que decía, yo tengo 60 años, parí a mis hijos por parto natural. Mis sobrinas y mis hijas y tal, todas por cesárea, con cesárea programada, con médicos cesaristas, ¿no? Lo que vos decís en el libro, como de repente ahora todos los pibes nacen de lunes a viernes, de 8 a 18, ¿no? Y esta cuestión. Y como de repente, bueno, lo mejor que te podía pasar era el parto por cesárea. Ahora volvemos al parto natural, hay que parir en el bosque, en la pileta, en no sé dónde. Si vos no pariste al pibe de esa manera, no te pasó por el canal de parto, bueno, medio que sos una madre más, no sos tan buena madre, ¿no? Muchas mujeres transitan la culpa de no haber tenido un parto.
Mismo la lactancia, otras compañeras decían esto, cuando, no sé, todas nosotras, quizás las 40 y tanto, bueno, muchas nos fuimos amamantadas, no sé, poco, nada, algo, mamadera, lo que sea. De repente, si no amamantamos hasta los 5 años, los chicos van a ser pobres seres enfermos, incapaces, imposibilitados en la vida, ¿no? Entonces, qué difícil entre tanto discurso que circula a partir del, entre comillas, eje del bien, ¿no? Esto que vos decís, bueno, estas corrientes de pensamiento progresistas, de izquierda, bla, ¿no? Feministas, bajan estos discursos y vos decís, bueno, qué sé yo lo quiero hacer bien, ¿no? Pero a mí lo que me pasa es otra cosa, yo siento otra cosa, necesito otra cosa, mi vida en este momento necesito otra cosa, y vivir esa experiencia individual genera mucha culpa, que es algo que surgía en un montón de las preguntas de las compañeras. ¿Cómo hago para exiliarme la culpa? ¿Cómo podemos vivir una maternidad sin culpa? ¿Cómo, no? Esto. Es complejo el cómo, digamos, ¿no? O sea, es complejo el cómo de una maternidad feminista porque pareciera dejarnos un poco en soledad. No sé cómo lo pensás vos. Bueno, como siempre, Lala, a la que intervienes y dices tantísimas cosas tan interesantes, me desbordas. No, vos quédate con algo nomás de toda la perorata. No, yo voy tomando aquí todas las notas porque, bueno, me inspiras pues varias reflexiones, así que bueno, voy allí. Por un lado, que antes he hecho mucho énfasis en la biología, señalar por si puede quedar alguna duda. Para mí yo considero que la maternidad es biología y es cultura, es ambas cosas. Y se debe de entender la maternidad como biosocial y biocultural. He puesto tanto énfasis antes cuando hablaba con la biología, porque es precisamente el carácter biológico de la maternidad el que más incomoda al El feminismo en feminismo. general. Exacto, y por eso he querido señalar, pero la maternidad es biología y cultura, y creo que es importante tenerlo claro. Cómo amamantamos, cómo criamos, tiene mucho que ver con la cultura en la cual vivimos, y evidentemente hay un elemento biológico de la maternidad que es innegable, que tiene que ver con el embarazo, el parto, la lactancia, el posparto, etcétera. Pero es como una imbricación de las dos cosas, y de aquí que creo que es importante que el feminismo lo mire también desde esta perspectiva, no solo como una perspectiva cultural, sin que nada tiene que ver con lo biológico, no es las dos cosas. Creo que cuando hablamos de la maternidad y el feminismo, si precisamente hoy se están planteando estas reflexiones y estamos todas aquí pues reunidas pensando acerca de estos temas, tiene mucho que ver con que hoy creo que hay una nueva generación de mujeres feministas que hemos nacido en los 70, 80, 90, donde para nosotras la maternidad ha podido ser una elección. Nosotras en general hemos podido elegir si queríamos ser madres o no. Y esto nos permite mirar a la maternidad con menos prejuicios que nuestras antecesoras. Es decir, las feministas que nos precedieron en los años 60, 70 se rebelaron contra el mandato de la maternidad. Fueron las que salieron a la calle reivindicando tener acceso a métodos anticonceptivos, tener acceso al derecho al aborto, una lucha que sigue en pie, como bien conocéis vosotras, allá en Argentina, ¿no? Pero fueron ellas las primeras, y gracias a ello, hoy nosotras podemos decidir si ser madres o no. Pero ellas, en los años 60, 70, en este rebelarse contra el mandato de la maternidad, se cayó en cierto modo en un discurso antimaternal y antirreproductivo. Y he conocido, no sé si vosotras también, a feministas muy implicadas de los 60, 70 que no tuvieron hijos porque se consideraba que tener hijos era patriarcal, que se asociaba maternidad a maternidad patriarcal. Y creo que hoy en día, como nosotras hemos podido elegir precisamente gracias a su lucha, podemos mirar, como decía, la maternidad con menos prejuicio y señalar que hay que diferenciar lo que es la maternidad patriarcal que nos imponen y el mandato de la maternidad de lo que es la experiencia materna, cuando es una experiencia libremente elegida, que es una experiencia que con todas sus luces y sus sombras en general es gratificante para las mujeres, aunque también es muy dura y hay que visibilizar también todas las luces y las sombras de la maternidad. Y esto no es algo que diga yo, esto había feministas en los 70 que ya lo decían, ¿no? Una teórica feminista de referencia que cito en el libro, y si queréis buscar más información, es Adrienne Rich. Ella era poeta, feminista, lesbiana, activista en Estados Unidos, y fue
la primera, ¿no? Que en su libro, que hoy en día aún se está reeditando, que se llama Nacemos de mujer, hizo ya estas reflexiones, pero fue de las pocas que en ese momento, en los 70, planteaba este discurso. Y creo que hoy ese discurso de entonces conecta con el sentir de una nueva generación de mujeres feministas y de mujeres madres. Y creo que todo esto de lo que hablamos, de visibilizar, de valorar el parto, la lactancia, sin idealizarlo, casa muy bien también con otros ejemplos que vemos a raíz de esta nueva ola feminista. Y pongo el caso, cada vez más se habla de la menstruación, de la capacidad que tenemos las mujeres de menstruar y cómo no tenemos que vivir como un estigma, como un dolor, es como esta voluntad de reconciliarnos con nuestro cuerpo. Y yo creo que aquí hay muchas similitudes, ¿no? No se trata de idealizar la menstruación y pensar que porque podemos menstruar somos, pero sí reconciliarnos con esta experiencia, que desde el ámbito sanitario se estudien también aquellas enfermedades vinculadas con la menstruación, como las mujeres que tienen endometriosis, que es una enfermedad totalmente olvidada precisamente porque sufrimos las mujeres. Y creo que aquí hay puntos en conexión y que todos estos debates de maternidad feminista y otros hoy en día tienen mucho que ver con esta nueva generación de mujeres y esta nueva ola feminista que en particular en América Latina tiene una fuerza muy importante, que para nosotras aquí en Cataluña, en España, pues sois unas referentes. Toda la lucha que están llevando a cabo allá y en particular la lucha por el derecho al aborto ha sido brutal también como lo hemos vivido desde aquí. Otras cosas que decía Lala, siempre interesantes, ¿no? El tema de la culpa. Precisamente como se nos impone un ideal de maternidad que no nos representa, transitamos la experiencia materna con mucha culpa, porque pensamos que la culpa de no ser buenas madres, de no llegar a todo, es nuestra. Y yo siempre digo, la culpa es patriarcal y la culpa es capitalista, y que la culpa no es nuestra, la culpa es del sistema. ¿Por qué lo digo esto? Porque por un lado nos miramos, ya lo decía antes, en un espejo de la maternidad que no nos representa. Nos miramos en un espejo de la maternidad donde vemos a una buena madre sacrificada, abnegada, que llega a todo, además hoy en día con un cuerpo perfecto, que siempre está estupenda, según los cánones heteronormativos, y esto no es real. Pero nos miramos en este espejo y entonces, como no nos reconocemos en este espejo, pensamos que el problema somos nosotras, cuando el problema es ese espejo y es ese referente. Y creo que esto es súper, súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entender el porqué de la culpa, como la culpa al final es resultado de una construcción social, política y cultural de lo que es la maternidad y de todo lo que la implica. Y que al final la culpa tiene mucho que ver, ¿no?, con ese modelo de maternidad que nos impone el sistema patriarcal y el sistema capitalista. Y por otro lado, también muchas veces nos sentimos culpables porque no hemos tenido ese parto que deseábamos, ese parto respetado o ese parto vaginal, o nos sentimos culpables porque no hemos podido tener esa lactancia materna en exclusiva durante los 6 primeros meses del bebé, nos sentimos culpables por todo esto. Pero claro, es posible hoy en día tener un parto vaginal o una lactancia materna satisfactoria en un sistema que da la espalda a la maternidad, al cuidado, a la crianza, a la vida, al parto y a la lactancia. Cuando en Argentina hay cifras de media de un 50% de cesáreas sobre el 100% de nacimientos de media entre hospitales públicos y privados. Hay en hospitales privados pues que el porcentaje puede llegar al 70% o más, es decir, 7 de cada 10 mujeres pariendo en un hospital privado se les hace una cesárea. Yo entonces puedo tener un parto vaginal. Me siento culpable porque no he tenido ese parto vaginal, pero yo lo he podido tener, he tenido ese derecho y a lo mejor he sido víctima de violencia obstétrica y no lo he podido tener y aún me siento culpable. O tal vez era necesaria la cesárea y por lo tanto suerte tenemos de que haya la cesárea, pero igualmente me siento culpable. Entonces creo que es muy importante señalarlo porque a menudo nos sentimos culpables de no poder tener ese parto, esa lactancia, pero es que el sistema nos lo pone muy difícil. Y con la lactancia lo mismo. Yo quiero tener una lactancia pues gozosa, pero es que si tengo una licencia de maternidad de 3 meses después del parto, ¿cómo voy a amamantar a mi bebé hasta los 6? Es que es imposible. Entonces me siento mal, pienso que la culpa es mía y la culpa es de este sistema que da la espalda a la experiencia materna. Y creo que es muy importante también entender esto, entender que al final maternamos en una sociedad y en un sistema económico y laboral donde lo tenemos prácticamente todo en contra. Y creo que ser conscientes de ello nos ayuda
a tener una experiencia más satisfactoria de la maternidad y acabar con la culpa, porque la culpa nos hace vivir con mucho malestar la maternidad. Entonces creo que es importante desmontar la culpa para poder reconciliarnos con la experiencia materna y entender que al final la maternidad viene atravesada por desigualdades de género, de clase, de raza, que después podemos hablar más en profundidad, y que dificultan esta experiencia. Yo creo que es muy importante. Y ya para acabar, ¿no? En relación a lo que decía Lala también, del parto, de la lactancia, cuando se idealizan estas prácticas, ¿no? Y que luego las mujeres las vimos como un mandato y tengo que amamantar de este modo porque es lo mejor para el bebé. Bueno, yo siempre digo, la lactancia materna es lo mejor para el bebé siempre y cuando sea la opción deseada y posible para la madre. Si la madre no quiere amamantar, no es la mejor opción para el bebé, porque ¿cómo dará de mamar esa mujer? ¿Con malestar, con inquietud? Y esto se transmite también en la relación con el bebé. Por lo tanto, se tiene que tener mucho en cuenta que cada mujer tenemos nuestra mochila personal y las razones que nos pueden llevar a amamantar o a no amamantar o a hacerlo durante un periodo, y que no somos nadie para juzgar la experiencia de la otra. Yo creo que cuando hablamos también de maternidad feminista es esto, ¿no? La maternidad necesita menos juicio y más sororidad. Es decir, ser capaces de ponernos en el lugar de la otra y entenderla y acompañarla y entender también que no es lo mismo ser madre cuando eres una mujer blanca de clase media, profesional, liberal, que ser madre cuando eres una mujer migrante, una mujer indígena o con pocos recursos. Y una mujer con pocos recursos que ni siquiera ha trabajado de una manera, diríamos, legal, es decir, que trabaja en la economía informal, ni siquiera tiene licencia de maternidad. Entonces, a lo mejor da luz y a las 2 semanas tiene que ir a vender 4 cosas en el mercadillo y su hijo, su bebé, lo tiene que dejar con la hija mayor. Y a esta mujer, ¿cómo se la va a criticar, a culpar si hace lo que puede, ¿no? Y creo que también esto es muy, muy importante. Y ya la última cosa es que Lala dices tantas cosas que bueno, ya... Y la última cosa que quería decir en relación a estas reflexiones que ahora hacía es que creo, y para ser positiva, que hay una evolución en ciertos discursos vinculados, por ejemplo, a la maternidad y la lactancia. Yo me he encontrado, yo en el libro, por ejemplo, soy crítica con la postura de la Liga de la Leche. La Liga de la Leche, ¿no?, son de las primeras organizaciones que han defendido siempre la lactancia materna, los beneficios para el bebé, para la madre, pero siempre desde un punto de vista un poco patriarcal, ¿no? Como si la mujer básicamente tuviese que dar la teta y quedarse en casa. Cuando yo creo que cuando defendemos una lactancia feminista es dar visibilidad política, pública, ocupar el espacio público con esa lactancia y entender, bueno, ¿no?, que hay mujeres que dan de mamar y otras que no lo dan. Pero yo creo que el elemento positivo es que me he encontrado mujeres de colectivos que vienen de la Liga de la Leche y que ahora son autocríticos, ¿no? Y que a mí me han llegado a decir mujeres, es que no podemos caer en pensar que la lactancia materna es siempre lo mejor, porque así estamos dañando también a muchas mujeres. Y me parece muy interesante cuando mujeres que trabajan en estos colectivos hacían esta reflexión. Y por eso yo creo que, bueno, yo soy positiva, ¿no? Creo que todos estos debates que hacemos de manera colectiva también, pues abren la mirada y nos permiten ser mucho más sororas con la experiencia materna de las otras. Sí, pensaba también esto que decías, ¿no? Bueno, reconocer cómo todas estas lógicas de poder y estos ejes de poder, ¿no? Estas construcciones que sostienen el sistema económico y el sistema político, ubicándonos a nosotras en estos lugares, obligándonos a maternar o no obligándonos a maternar, a hacernos maternar en unas condiciones en las que, bueno, sí, sos madre, pero tenés que volver al mercado de trabajo, pero también tu cuerpo tiene que estar de esta manera, bueno, pero tu libido también tiene que estar activada, pero no todas estas cosas, donde además, ¿no?, la economía está en el centro, el cuidado está en la periferia. eh, Entender todo esto como una forma de exiliarnos de la culpa, pero también entender que exiliarnos de la culpa es un trabajo diario, permanente, constante. No es que porque leemos el libro, que está buenísimo de Esther, bueno, terminamos el libro y nos vamos a dejar de sentir culpables. No, chicas, porque el sistema nos opera todos los días, las 24 horas del día, para que nos sintamos culpables. Culpable por ser malas madres, culpable por gorda, culpable por vieja, por negra, por lo que sea. Entonces, la culpa es un dispositivo de disciplinarnos muy eficiente. Y trabajar la culpa es todo el tiempo, cuando nos sentimos culpables, volver a estar conectadas con nosotras mismas y con nuestras necesidades, ¿no? En esto que decías vos, Esther, o sea, hay una conexión muy, muy grande.
salir de la anestesia y poder salir de la culpa y poder salir de estos mandatos. Porque si yo puedo estar conectada conmigo e identificar cuáles son mis necesidades, bueno, puedo poner en cuestión estos discursos, pero si yo no sé lo que quiero, no reconozco lo que necesito, no tengo esa conexión con mi identidad, con convertirme en sujeta, porque en definitiva es eso, ser sujetas, es muy difícil poder exiliarnos de la culpa y poder entender, bueno, cuál es mi modo para todo, ¿no? Mi modo para maternar, mi modo para estar en pareja o no estar en pareja, mi modo para no maternar, o mi modo para habitar mi cuerpo. Entonces, como también entender que salirnos de la culpa es un laburo diario, diario, constante y permanente. No nos vamos a salir de la culpa porque leímos todos los libros feministas que hayamos leído, porque la verdad que no funciona de esa manera. O sea, lamentablemente, ¿no? Ojalá fuera así, pero no, no sucede de esa manera, ¿no? Todo nos exige, porque bueno, la insistencia de la cultura es permanente y por algo esto es así, ¿no? Creo que eso también es necesario decirlo para que no creamos también que si nos seguimos sintiendo culpables es porque somos unas boludas. Bueno, no, nos seguimos sintiendo culpables porque esto nos sigue operando todos los días. Entonces, todos los días tenemos que volver a revisar, mirar y ver, ¿no? Y bueno, y sí, me estoy sintiendo así porque, bueno, porque hay todo un sistema que necesita que yo me sienta de esta manera, ¿no? Y una cosa que surgía mucho en las preguntas es esto de esta pregunta sobre todo, ¿no? Para las que no somos madres, poder identificar eh, cuando la maternidad, ¿no? Esto, ¿cómo puedo identificar yo mi deseo materno? Sería la pregunta en realidad, ¿no? Bueno, las chicas preguntaban cómo identificar deseo de mandato, cómo sé si esto que siento es deseo o es mandato, ¿no? Estas cosas, ¿no? Es una pregunta completamente difícil, es una pregunta dificilísima, eh, que bueno, ¿no? Pero que es interesante por todo esto que vos estás diciendo, porque es, bueno, fíjate que profundo que nos cala, que a nosotros nos cuesta reconocer cuándo realmente deseamos y cuándo realmente estamos siendo operadas por todo este sistema, ¿no? Creo que ahí esa pregunta da cuenta de cómo está funcionando todo esto, cómo nuestros cuerpos están tomados por todas estas narrativas, ¿no? O sea, todas estas violencias, todos estos mandatos se escriben en nuestros cuerpos y al escribirse en nuestros cuerpos, bueno, es el software que nos está gobernando en algún sentido, ¿no? Y como todo el tiempo la pregunta, creo que ahí, bueno, se pone a jugar, ¿no? Para cerrar un poco esta primera parte, pensaba en eso, no sé qué pensás vos sobre esta pregunta del cuándo hay deseo y cuándo hay mandato, ¿no? Ujú. Bueno, sí, alguna otra vez me lo han preguntado y no es fácil responder a ello. Yo creo que el deseo materno viene atravesado también por la lógica patriarcal de este sistema y también por la lógica capitalista. Y me explico. En primer lugar, ser consciente de que existe un mandato de la maternidad y que el sistema patriarcal nos impone ser madres, yo creo que es una primera premisa para poder ser madres con mayor libertad. Es decir, hay determinados contextos sociales que a lo mejor la mujer ni siquiera se lo plantea si puede ser madre o no. Claro. Ni siquiera es consciente de que la maternidad viene atravesada por esta dinámica, este sistema patriarcal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ser consciente de ello es un primer paso para poder escoger más libremente. Ser consciente que existe un mandato de la maternidad y ser consciente de que como mujeres podemos escoger si ser madres o no ser madres. Yo creo que esto es un primer elemento. Y es cierto que desde que somos niñas nos bombardean no solo con un determinado modelo de madre y de maternidad, sino con un determinado modelo de mujer. Las niñas, cuando nos miramos también en el espejo, ese espejo que nos pone enfrente la cultura, el sistema social hegemónico, nos dice que tenemos que ser un determinado modelo de mujer, que tenemos que ser madres, que tenemos que ser heterosexuales, que tenemos que comportarnos de una determinada manera, que físicamente tenemos que ser de un determinado modo. Y por lo tanto, este sistema heteropatriarcal nos determina y nos resta libertad en muchos sentidos. Y el deseo materno es un elemento más
que viene condicionado por el mismo. Pero como digo, ser conscientes de todo ello creo que nos permite escoger con mayor libertad. Y también yo creo que el deseo materno viene atravesado por el sistema capitalista, porque también vivimos en una sociedad donde, ¿cómo lo diría?, se idealiza la eterna juventud. Es como que siempre tenemos que ser jóvenes, como que tenemos 40 años y aún somos jóvenes, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con este sistema individualista, liberal, también precario, porque por un lado nos hacen creer que somos eternamente jóvenes, porque nunca tenemos un trabajo estable, nunca llegamos a tener esa estabilidad económica, vivimos en la precariedad permanente y al final el sistema nos quiere hacer creer que esto es lo mejor porque esto se asocia a libertad, ¿no? Y cuando esto básicamente es precariedad y vulneración de derechos, pero es así. Entonces también el deseo materno viene atravesada por una determinada mirada a lo personal y a lo individual, donde se pone mucho énfasis en eso, en lo individual, y donde lo colectivo como queda al margen, donde las vulnerabilidades humanas quedan al margen, donde el cuidado queda al margen. Al final la vulnerabilidad humana es como un peso, el cuidado es una lacra y damos la espalda a todo esto, cuando en realidad las personas somos vulnerables por naturaleza. El cuidado es inherente a la especie humana y este cuidado debe ser responsabilidad de mujeres y de hombres y de la sociedad en general. Y a veces también con el cuidado es como que, porque siempre se nos ha impuesto a la mujer como cuidadora por naturaleza y esto es falso, pero hay que reivindicar el cuidado, como se hace desde la economía feminista, como un elemento esencial que debe estar en el centro de las políticas sociales y económicas. Y claro, la maternidad también implica cuidar, porque implica cuidar a una persona dependiente. Y creo que a veces también esta mirada individualista a la vida que da la espalda a la vulnerabilidad humana también puede determinar o poner en cuestión nuestro deseo materno, porque a veces se asocia libertad como algo contrario a la maternidad, ¿no? Siempre se nos dice la maternidad nos resta libertad, la maternidad es un coñazo, la maternidad nos esclaviza y claro, lo que nos esclaviza es las condiciones en las cuales nos hacen maternar en el sistema actual. Una vez más, el problema es el sistema, no debería ser la experiencia materna en sí. Pero en cambio se sigue estigmatizando también la maternidad cuando, por ejemplo, no se dice mi trabajo no, me esclaviza o mi trabajo me resta libertad o mi pareja a lo mejor me resta libertad, pero en cambio se asocia maternidad a que mi hijo sí que me resta libertad. Lo digo como reflexión también, ¿no? Entonces creo que es interesante tener en cuenta que mi deseo materno viene atravesada por esta lógica patriarcal que asocia mujer a ser madre y hasta qué punto entonces yo puedo escoger libremente si soy madre o no, se me impone ese mandato, aunque ser consciente creo que es un primer paso, pero también mi deseo materno viene muy determinado tal vez porque se asocia a que maternar, ¿no?, me resta libertad o que tenemos que, bueno, ¿no?, o lo individual, ¿no? Creo que también bueno, es interesante tener en cuenta esto, reflexionar acerca de todo esto porque son miradas que a menudo no se dan acerca de la maternidad. Yo creo que justamente muchas veces cuando se habla de la maternidad a nivel hegemónico mainstream, es como que la maternidad es algo que está allí, es algo bonito, es algo fácil, cuando la maternidad viene atravesada por múltiples dialécticas, por múltiples contradicciones, por múltiples opresiones, y creo que el reto del feminismo está abordarla desde esta mirada, porque esto nos permite, yo creo, a las mujeres madres reconciliarnos con la experiencia materna y en general desde el feminismo también entender que las madres y los derechos de las madres deben de estar en la agenda feminista. Y también para acabar este punto, cuando antes tú comentabas, ¿no?, lo de exiliar la culpa, ¿no?, cómo lo hacemos, y también antes hablabas de la soledad en la cual se cría, en la cual se es madre. Yo creo que es fundamental cuando también hablamos de la culpa, entender que la culpa siempre nos persigue no por ser madres, sino por ser mujeres, porque tiene que ver con este sistema patriarcal. Entonces siempre se nos culpabiliza, hagamos lo que hagamos como mujeres, si tenemos hijos o si no tenemos. Si incluso sufrimos una agresión sexual, se nos culpabiliza de ello, algo habrá hecho. Constantemente se nos pone la culpa encima nuestro. Y creo que es muy importante esto señalarlo porque tenemos que crear alianzas, yo creo, entre mujeres madres y mujeres no madres, porque al final en esta sociedad es tan difícil, creo, ser madre como no serlo.
Si eres madre se te cuestiona. Se te cuestiona si has sido madre joven o madre añeja. Se te cuestiona si has tenido un hijo, solo tienes un hijo, o si tienes 4 o 5, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pero se te cuestiona también si no tienes hijos. ¿No tienes hijos? No eres una mujer completa. ¿Qué harás de mayor? ¿Quién te cuidará? Es como que siempre, siempre, siempre se te cuestiona a la mujer, haga lo que haga. Y creo que es por eso tan importante crear también estas alianzas entre mujeres madres y no madres y entre madres en sí, porque el sistema capitalista y patriarcal básicamente se encarga de querernos enfrentadas, generar guerras entre mujeres, entre madres y no madres, y entre madres que crían de un modo y que crían del otro. Y yo creo que el feminismo está para precisamente poner en cuestión todas estas guerras. Y ya para último, en relación a lo que decías de la soledad, ¿no? También yo creo que se trata de entender que la maternidad se debe de abordar desde una perspectiva colectiva y pública. Entender que se tiene que, yo siempre digo, desfeminizar el cuidado y desindividualizar la maternidad. Es decir, el cuidado no solo es femenino y, y el cuidado debe ser colectivo también. Debe ser una responsabilidad de mujeres, de hombres, de la sociedad en general, y el cuidado y la maternidad que tiene que ocupar un espacio también público para que se visibilice, para que se valore. Creo que esto es muy importante, ¿no? Esta mirada a la maternidad desde una perspectiva colectiva. Y aquí voy acabando porque es que me enrollo un montón, pero bueno, No, no hay problema. como tenemos tiempo, creo que también es muy importante porque es cierto que, bueno, ¿no? En las últimas décadas, bueno, vivimos en una sociedad muy individualista, pero también las mujeres hemos encontrado mecanismos para cuidar de una manera donde más colectiva, es decir, buscando apoyos, y no es lo mismo ser madre y criar sola pensando que eres la única que te está pasando esto, que tener un grupo de crianza, estar en un grupo de apoyo a la lactancia materna, en un grupo de mujeres posparto, es muy distinto. Y a veces que como estás tan en contacto con mujeres, parece que cuidamos y criamos así, es falso. A mí me han escrito mujeres pues embarazadas que se sienten fatal porque viven mal su embarazo, sienten desafección hacia su bebé y piensan que son las únicas y que están solas. Y en cambio es muy normal, ¿no? Transitar esta experiencia y vivirla de este modo. Y por eso es tan importante encontrar estos espacios también en comunidad y estos espacios colectivos, pero sí que creo que en general, desde estos espacios, a veces, y por ejemplo en grupos de apoyo a la lactancia materna, se hace muy énfasis a solucionar problemas concretos de la lactancia, del agarre, y esta visión más colectiva de la crianza a veces se queda más al margen, ¿no? Yo creo que también es importante poner el centro, más allá de cómo nos apoyamos mutuamente en nuestras crianzas, en nuestras lactancias, en cómo relatamos nuestros partos también para poderlos sanar, cómo también vamos un poco más allá e intentamos pensar el cuidado y la crianza desde una perspectiva colectiva y política, y entendiendo que necesitamos una sociedad que permita cuidar y criar. Necesitamos también que los padres, si los hay, se impliquen en estos procesos, ¿no? Yo creo que también es necesaria esta perspectiva en los espacios más comunitarios de crianza. Sí, pensaba en esto digamos, de lo público y lo colectivo que decías, y algo que surgía en muchas de las preguntas tenía que ver con esto de, bueno, si esta conversación sobre la maternidad empuja o no empuja una conversación sobre las paternidades. Yo me pregunto si somos nosotras las que tenemos que hablar de las paternidades, o cómo, digamos, meter algún tipo de insight para que, bueno, los padres o los varones empiecen a hablar sobre sus paternidades. Y otra cosa que también pensaba, o que me acordé que una de las chicas había preguntado esto, ¿no? Pensando en esto que vos decís, bueno, porque a ver, el patriarcado no se cayó, el capitalismo tampoco, y digamos, estamos ahí inmersas en este contexto, en esta sociedad que nos exige esto, en este mundo que nos exige, en un contexto de violencias hacia las mujeres de todo tipo, ¿no? Y especialmente en relación a la maternidad. Entonces, bueno, esto que vos decís, ¿no? La construcción de nuestras propias redes, más allá de que, por supuesto, seguimos militando todas las demandas para la transformación social, no vamos a dejar de hacerlo, pero en el mientras tanto tenemos esta vida, la queremos vivir con la mayor dignidad posible, con el mayor goce posible, con la mayor libertad posible. La creación de estas, la creación o sumarnos, digamos, ¿no? A estas redes, a estos espacios
colectivos de compañeras, así como lo hacemos para hablar de los temas, no sé, nosotros lo hacemos para hablar de nuestros temas en nuestro club, en nuestros talleres, en lo que sea, bueno, ir a buscar estos otros espacios, ¿no? Que está María Julieta, que trabaja, por ejemplo, en estos temas, hay compañeras que trabajan en estos temas, y, y ir a habitar esos espacios, ¿no? Había compañeras que decían, bueno, pero ¿cómo hago yo para ejercer una maternidad feminista en una familia que es machista o patriarcal? ¿Y cómo hago para mantener el equilibrio familiar? Bueno, quizás no se puede. Quizás no se puede mantener el equilibrio familiar, quizás no podemos quedar bien con todo el mundo, ni que todas nos quieran, todos nos quieran, lo decimos siempre, ¿no? Digamos, no viene con el feminismo, ser que, ¿no? O sea, justamente no es tan conciliable con el feminismo que todos nos quieran cuando vivimos en una sociedad patriarcal, ¿no? No lo vamos a poder tener todo en ese sentido, pero sí, quizás no vamos a cambiar esa familia, no vamos a dejar de que existan esos conflictos que se generen cuando nosotras digamos lo que queramos decir o que tengamos que dejar de decirlo, pero porque nos encontramos otros espacios, nos encontramos con otras compañeras, nos armamos nuestra especie de familia en la que podamos esto, ¿no? O sea, habitar otras posibilidades. Eso me parece importante, porque si no, hay algo de, bueno, reconocer el diagnóstico y quedarnos en la queja de lo que debería ser y no es. Y sí, lo que debería ser y no es está buenísimo, eh, pero podemos nosotras otra cosa, porque tenemos esa potencia, porque tenemos esa posibilidad, porque está en nosotras, porque ya lo estamos haciendo, además, como vos decís, o sea, ya existen estos grupos, ya los estamos atravesando, muchas de nosotras hemos vivido un montón de experiencias colectivas de este tipo, y porque, bueno, sabemos que nos va a costar bastante que el Estado, que las corporaciones y que todos esos espacios patriarcales y capitalistas se pongan a la altura de lo que venimos exigiendo, ¿no? Entonces, pensaba también en esto, bueno, acción positiva en nuestras vidas hacia eso, en lo cotidiano, para que podamos vivir mejor, ¿no? Que bueno, tu Sí, libro tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ser la mamá desobediente es, bueno, es eso. bueno, sí, y también añadiría ser la mamá desobediente que podemos ser en las circunstancias en las Exactamente, cuales nos encontramos. exactamente. Creo que al final tomar conciencia es un primer paso que creo que nos permite reconciliarnos con la maternidad y tener una experiencia materna más gozosa, pero también tener en cuenta que hacemos lo que podemos hacer, es decir, también a veces hay que rebajar expectativas en el sentido de al final somos la madre que podemos ser en el contexto en el cual nos encontramos y en un contexto en general pues lo tenemos casi todo en contra. Y creo que esto es también muy importante, pero ser conscientes que la maternidad viene atravesada por desigualdades de género, de clase, de raza, por un sistema patriarcal que nos oprime, que no nos da voz, que nos supedita, por un sistema capitalista que básicamente supedita el cuidado, la crianza, el mercado, creo que esto es muy importante, ¿no? El hecho de politizar la maternidad nos da muchas respuestas a nuestra vivencia maternal, nos permite entender por qué sentimos culpa y que esta culpa no es nuestra y tener una maternidad más gozosa, porque al final de lo que se trata es de ser más felices también, ¿no? De reivindicar derechos, pero de poder ser más felices. En relación a varias de las cosas que tú has planteado aquí hay por un lado lo que tú decías de la paternidad, está claro, esto es un debate que también los hombres deberían de tomar. Y bueno, hay algunos grupos de padres que se plantean estas cuestiones, pero claro, aquí el Estado también debe de jugar un papel. Es un cambio al final social que también el Estado debe tomar medidas. Cómo los padres se van a implicar, más allá que vivimos una sociedad machista y hay muchos hombres que consideran que el cuidado y la maternidad no va con ellos. Más allá de esto, pero cuando hay unas licencias de paternidad de que 2, 3 días tras el parto, cómo ese padre se va a implicar. Aquí también hay un problema a resolver. En España la situación es distinta, es todo otro debate, que los padres tienen las mismas semanas que las madres de licencia por maternidad y es otro debate porque la licencia de los padres en los últimos 4 o 5 años ha aumentado en España un 500%, ha pasado de 2 semanas a 16 semanas este año, pero en cambio la licencia de las madres en 30 años no se ha movido ni una coma desde el año 89, más de 30 años. Y claro, está muy bien que los padres vean ampliado el permiso de paternidad, esto, cuidar para los hombres es un deber y es un derecho y para las madres también es un apoyo, pero no puede ser que las madres sigamos teniendo una licencia de maternidad de tan solo 16 semanas que apenas llega a los 4 meses, ¿no? Pero bueno, que aquí también hay una responsabilidad del Estado, ¿no? En garantizar estos derechos y creo que es muy importante esto
porque al final, si no, la maternidad y todo lo que la rodea se puede acabar convirtiendo en un privilegio. Y me explico. Si tenemos licencias de maternidad tan cortas, entonces, ¿qué mujer, si quiere, se puede permitir estar más tiempo con su bebé, amamantarlo, estar con él? Solo aquella mujer que económicamente se lo puede permitir, que puede tomarse una licencia por maternidad sin remunerar, una excedencia, no sé si también existe, me imagino que sí en Sí. Argentina, ¿no? Una excedencia de tu trabajo sin remunerar y te quedas en casa un tiempo más para cuidar a tu bebé y para también recuperarte tú. Claro, esto solo puedes hacer si tienes un determinado poder adquisitivo. Con esto no digo que las madres se deban de quedar en casa, cada mujer decidirá lo que quiere hacer, pero está claro que 4 meses de licencia por maternidad es muy, muy poco. Imagínate si también has tenido una cesárea, un parto más complicado, mil cosas, ¿no? Entonces también si no se garantizan derechos, lo que deberían ser derechos se convierten en privilegios y solo lo pueden tener esas mujeres con una cierta capacidad económica. Lo mismo con un parto respetado. Un parto respetado debería ser un derecho para toda mujer. Pero ¿qué mujer se lo puede permitir al final? Esa mujer que contrata una determinada obstetra o comadrona que sabe que acompaña los partos de manera respetuosa. Entonces, si no acabamos con la violencia obstétrica y no garantizamos partos respetados en todos los hospitales, privados y públicos, eh, el parto respetado será un privilegio de esas mujeres que se lo pueden permitir. Por eso creo que es tan importante. Pero a veces cuando hablamos de estos temas, desde un cierto feminismo es como, bueno, ¿no? Defender la lactancia materna es como devolver a la mujer en casa y que se pase el día amamantando, ¿no? Y dices, no, no es esto. Es reivindicar el derecho a dar la teta si tú quieres. Que la sociedad lo acompañe, que el sistema sanitario lo apoye, que tengas información y luego tú vas a decidir si lo quieres hacer o si no lo quieres hacer, pero tienes que tener este derecho garantizado. Por eso a mí me gusta mucho cuando hablamos de todo lo que rodea la maternidad, hablar en clave de derechos, derecho a un parto respetado, a un parto vaginal, derecho a una lactancia materna satisfactoria, derechos, no mandatos, no esencializando estas prácticas, ¿no? Porque yo a veces en la época pre-COVID, ¿no? Cuando aún podías hacer charlas presenciales, me encontré una charla a una chica, ¿no? Que relataba su parto natural en casa y cómo lo había vivido y que ella decía, ¿no? Es que claro, una mujer se convierte en mujer plena cuando pare vaginalmente, cuando conecta con su ser, con todo, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, yo pensé, imagínate si en esta sala hay una mujer que ha parido por cesárea, entonces esa no es una mujer plena. Pero esta chica no lo decía con mala intención, lo decía de una manera que lo vivía muy intensamente, pero no se había parado a hacer esta reflexión, ¿no? Y creo que es muy importante por eso, ¿no? Tener en cuenta también cuando hablamos de nuestras experiencias, de cuando hablamos de yo he parido en casa, y yo misma he parido en casa, pero de manera vaginal, pero fue mi decisión, fue mi opción, creo que tenemos derecho a poder transitar esto, pero no, no me hace ni mejor madre, ni mejor mujer, ni nada de nada, es mi opción y ya está, ¿no? Por eso creo que es importante, ¿no? Distinguir entre reivindicar derechos e idealizar o esencializar, o a lo mejor alguien habrá vivido eso de una manera muy mística y muy intensa y está muy bien, es su experiencia, pero no se puede generalizar eso, porque cada una de nosotras tenemos nuestra mochila personal y transitamos estas experiencias a veces como buenamente podemos. Y también lo que quería señalar es que Lala dices tantas cosas que, perdona, yo voy tomando notas y luego, por un lado, lo que comentaba, ¿no? Que antes lo decía, que somos las madres que a lo mejor no somos la madre que queremos ser, somos la madre que podemos ser en las circunstancias que nos encontramos. Y creo que es muy importante tener en cuenta, y lo he señalado varias veces, pero no he profundizado y ahora me gustaría entrar, que al final la maternidad viene atravesada por desigualdades de género, y esto creo que todas lo tenemos claro, porque si se invisibiliza la maternidad, si hay violencia obstétrica, si hay licencias de maternidad tan cortas, es básicamente porque esta experiencia materna la transitamos mujeres y por lo tanto hay una serie de desigualdades de género que atraviesan la maternidad, por eso se nos discrimina en el empleo por ser mujeres y también por ser madres, pero también la maternidad viene atravesada por desigualdades de clase y de raza, y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, que al final también, en función de mi clase social, mi experiencia materna va a ser distinta y voy a tener aún menos derechos. Por ejemplo, una mujer de clase media, liberal, pues a lo mejor su gran preocupación en relación a la maternidad es cómo concilio mi maternidad con mi empleo, con mi trabajo remunerado, cómo hago estos equilibrios. Pero una mujer con pocos recursos económicos, tal vez su gran preocupación es cómo traigo comida a casa, cómo garantizo un techo a mi hijo o a mi hija, cómo lo puedo escolarizar. Por lo tanto, es muy distinta la mirada y creo que es importante tenerlo en cuenta y por eso es importante reivindicar
derechos y reivindicar estos derechos de las madres en clave política y señalar que el feminismo debe de reivindicar estos derechos, porque si no se deja en la cuneta a millones de mujeres que somos madres y mujeres además con pocos recursos económicos aún que viven esta experiencia materna con más violencia y con más abuso. Y lo mismo con si eres una mujer racializada, migrante. Las cifras lo dicen claramente. En Estados Unidos, en países como Brasil, las mujeres negras mueren más en el parto que las mujeres blancas. Las mujeres migrantes en España sufren más violencia obstétrica que las mujeres blancas. Y esto tiene que ver con una cuestión de raza. Y creo que es muy importante tenerlo claro, porque si no miramos a la maternidad desde una perspectiva muy naif o desde una perspectiva muy desde nuestro privilegio de mujeres blancas, o al menos yo, ¿no? Y creo que es muy importante esto tenerlo en cuenta. Y ya la última cuestión en este momento de la reflexión es sobre lo que antes decía Lala de la violencia, ¿no? Que vivimos en un contexto donde las mujeres sufrimos mucha violencia. Y yo creo que uno de los retos es visibilizar la violencia obstétrica como violencia de género, que muchas veces esto no es así. Y me explico, la violencia obstétrica, y para que todas nos entendamos y poder hacer una definición rápida, la violencia obstétrica es el conjunto de prácticas que llevan a cabo los profesionales de la salud en la atención al parto, pero también en el embarazo y en el posparto, y que causan un daño físico y emocional en la mujer. Por ejemplo, que te obliguen a dar a luz sola, que te separen de tu criatura nada más nacer, que te insulten, que te falten al respeto, que no te informen adecuadamente, que te hagan una cesárea innecesaria, una episiotomía por rutina, que varios profesionales de la salud introduzcan sus dedos en tu vagina para ver si estás dilatada o no, de cuánto has dilatado. Todo esto es violencia. Y es violencia obstétrica. Y es violencia de género porque la sufrimos las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Pero el gran problema es que hemos normalizado estas prácticas, porque nos han dicho que parir es esto, que parir es que te obliguen a parir sola, que tal vez te separen de tu bebé, que no te informen de los procedimientos que te hacen y al final tú tienes que sonreír y dar aún las gracias porque tienes un bebé vivo en tus brazos. Y esto te lo dicen los profesionales de la salud, te lo dice tu familia, a lo mejor te lo dice tu pareja y tú a lo mejor estás sufriendo después de un parto traumático y nadie te reconoce que has sido víctima de violencia de género, de violencia obstétrica. Y es fundamental, porque si no reconocemos que la violencia obstétrica es una forma de violencia que sufrimos las mujeres, ¿cómo vamos a sanar esas heridas? ¿Cómo las mujeres que han sufrido violencia obstétrica van a pasar a ser de víctimas a supervivientes? Y esto cuando yo hablo con profesionales que tratan temas de violencia de género, de agresiones sexuales, es muy importante hacer el paso de reconocerte como víctima y vivir el hecho de ser víctima sin estigma, ¿no? Poder decir yo he sido víctima de violencia de género, porque aún vivimos también con mucha culpa y con mucho estigma esta experiencia. Pues lo mismo, poder decir yo soy víctima de violencia obstétrica para pasar a ser superviviente, para poder sanar esa herida, para tener los recursos, el apoyo, que se te reconozca que has sido víctima de esa violencia. Solo así podremos sanar esa herida y pasar a ser supervivientes y continuar más allá, ¿no? Y por eso creo que es tan importante también desde el feminismo que se incorpore en la agenda política la violencia obstétrica como violencia de género. Evidentemente dentro del feminismo se reconoce que es así, pero es como un tema secundario en la agenda, ¿no? Y es un tema en cambio que muchas mujeres sufren esta violencia. ¿Cuántas mujeres están pariendo ahora y están sufriendo esta violencia? Pero la hemos normalizado socialmente, políticamente, institucionalmente. Creo que esto también es un tema importante tener en cuenta. Sí, acá hay un movimiento bastante importante por, bueno, la violencia obstétrica, el parto humanizado, y hay bastantes agrupaciones y siempre aparece un poco la queja de las compañeras que militan esas causas, porque de alguna manera sienten que hay una invisibilización de sus reclamos y de sus demandas por parte del feminismo, digamos, bueno, como que siempre hay, o como que de alguna manera, bueno, ¿no? Como cae más abajo en la agenda o no es tan feminista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tan importante ese tema. Me hace acordar bastante cuando lo leí en tu libro, que bueno, es una queja, es un reclamo de las compañeras que militan estas causas para los feminismos, ¿no? Bueno, la violencia obstétrica y todo es como una, digamos, en la ley de protección integral contra las mujeres en Argentina, ahora me entró la duda si está enunciado o no, pero sí estoy casi segura de que sí está Sí, enunciado. yo creo que sí, que la violencia obstétrica
según una ley en Argentina, yo he leído como que Hay una ley, está de hecho, permitida. específica, Pero el pero problema es que luego en la práctica, sí, es como una práctica acá, digamos, como en general en el mundo, ¿no? Las leyes funcionan como un anestésico social. Cada vez que emerge un problema social, bueno, los gobiernos y los partidos políticos sacan una ley y después, bueno, nos llevará muchas, muchas, muchas décadas lograr el cambio social que exige que esas leyes se apliquen y de alguna manera funcionan, a veces, voy a decir algo bastante polémico, pero a veces no sabemos si resulta mejor tener la ley o no tenerla, ¿no? No me refiero a cualquier caso, no estoy hablando del aborto, pero en algunos casos, eh, porque de alguna manera es como, bueno, ¿no? Frente al reclamo, bueno, pero la ley existe, nosotros ya hicimos nuestra parte, ¿no? Hay como casi funciona a veces para silenciarlo, ¿no? Y de las que son madres, hay unas estadísticas, como vos decías recién, espeluznantes sobre las que sufren violencia obstétrica en alguna de sus formas, que son casi la mayoría. Es muy, muy impresionante cómo se nos silencia y cómo esas formas de violencia nos avergüenzan y no las podemos decir. Yo te quería hacer una última pregunta para después abrir a las chicas bien, que quieran decir, porque bueno, es una de las preguntas que han compartido las chicas, que es sobre, bueno, qué pensás vos sobre toda esta modalidad de la maternidad, que es lo que se llama comúnmente hoy subrogación de vientres, algunas feministas que preferimos llamarlo compra de niños, y bueno, ¿cuál es tu posición, digamos, sobre este tema, ¿no? También la comercialización de gametos y todo esto, ¿no? Que bueno, son prácticas diferentes, pero entran dentro de la misma lógica quizás. ujú. A ver, sí, a ver, en relación a la gestación subrogada, los vientres de alquiler, yo siempre digo, ¿no? Yo entiendo el deseo de ser madre o de ser padre, que puede ser muy fuerte. Yo misma tardé 5 años en tener a mi hijo, me tuve que someter a distintos tratamientos de reproducción asistida y al final tuve mi hijo a través de una fecundación in vitro, es así. Pero yo creo que no se puede ser madre o padre a cualquier precio, ¿no? Y la gestación subrogada, los vientres de alquiler implican la vulneración de derechos de terceros, implican la vulneración de derechos del bebé y de la madre gestante. Y me explico, yo siempre reivindico la maternidad como derecho, que tenemos derecho a ser madres. Y cuando digo esto, claro, hay gente que me dice, entonces, ¿tú estás de acuerdo con la gestación subrogada? Porque el argumento que se utiliza desde la gestación subrogada es que yo tengo derecho a ser madre. Entonces, bueno, comento este tema que a mí me parece, bueno, interesante, vosotras juzgaréis. Yo creo que es muy importante, al menos desde mi punto de vista, reivindicar la maternidad como derecho en el sentido de que si no la reivindicamos como derecho, acaba siendo un privilegio. Es decir, yo creo que las mujeres tenemos derecho a, a poder ser madres si así lo deseamos y que la maternidad no sea un privilegio. Es decir, que yo al margen de mi clase social, mi raza, mis recursos económicos, tengo que poder tener derecho, si quiero, a tener hijos o hijas cuando yo quiero. Es decir, si yo quiero tener hijos a los 25 años, o a los 30, debo de tener este derecho y no porque mi vida sea precaria, sin recursos, sin estabilidad laboral, la tenga que posponer a los 40 y a los 40 cuando quiero tener un hijo entonces no puedo porque mi índice de fertilidad ha caído en picado. Y del mismo modo que yo tengo derecho a poder escoger ser madre si lo quiero a los 30 y no a los 15 si me quedo embarazada y no tengo el derecho al aborto, ¿sabes? O tengo derecho a poder ser madre de los hijos que yo quiero. Y esto implica que que poder ser madre, pues cuando yo quiero, porque si pospongo mi maternidad a los 35, pues a lo mejor si luego quiero tener 2 o 3 hijos no voy a poder tenerlos, ¿no? Pero también pasa en el sentido contrario, a esas mujeres que a lo mejor tienen 20 y pocos años y ya tienen 4 o 5 hijos, porque no han tenido el derecho a ser madre, porque no han tenido acceso a métodos anticonceptivos, ¿no? No sé si me explico. Pero yo siempre digo, defiendo el derecho a ser madre siempre y cuando este derecho no vulnere los derechos de terceros. Y esto creo que es muy importante porque es donde marca la diferencia con la gestación subrogada. Yo digo, hay que defender desde mi punto de vista el derecho a ser madre siempre y cuando este derecho no vulnere los derechos de terceros. Y la gestación subrogada vulnera los derechos, por un lado, de la madre gestante, porque esas mujeres que acceden a ser madres gestantes, es decir, que se les implante un embrión de un óvulo y de un esperma
que no saben de quién es, estas mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo a lo largo de estos 9 meses de embarazo. Van a estar monitorizadas, en algunos países incluso encerradas en determinadas clínicas sin poder ver a sus familias respectivas, se les va a dar un protocolo de medicalización e incluso si tienen un embarazo múltiple y ellas quisieran abortar de uno de estos embriones o al contrario, si los desean tener los dos Preservarlos. embriones, no pueden decidir. Hay distintos casos donde una mujer se ha quedado embarazada de 2 embriones y la persona o personas que contratan esta gestación pues dicen, no, yo solo quiero uno y escogen de qué embrión se deshacen incluso en función de su sexo. Esto es así. La mujer no tiene ninguna capacidad de decidir, la mujer gestante, e incluso en el momento de dar a luz, aunque lo quiera, no se le deja ver a ese bebé y muchas veces ni siquiera se le informa de si ese bebé ha nacido sano, no ha nacido sano, si ha sido prematuro, si ha sobrevivido o no, y esto genera un dolor muy profundo a nivel psicológico en esa mujer. Y de hecho, si la mujer puede o no ver a su bebé, dependerá muchas veces también de la voluntad de quien contrate la gestación. Si quien contrate la gestación pues, quiere permitir que esa mujer vea al bebé y que tenga información, pues se lo permite, si no, no. ¿Vale? Y también se vulnera el derecho del propio bebé, porque el bebé que ha sido gestado por gestación subrogada considera que su madre es quien la ha gestado. Incluso cuando se implanta ese embrión, hay una serie de transferencia de material genético de la madre gestante incluso al bebé. Pero todo esto se obvia porque se dice, no, ese bebé no tiene nada que ver con la madre, se considera la madre gestante un recipiente, al final es un proceso de mercantilización de lo que es la gestación y la capacidad reproductiva de las mujeres. Y ese bebé separado nada más nacer de su madre gestante, y esto genera un daño emocional, como se estudia desde la psicología perinatal en ese bebé que considera que su madre ha muerto. Y quien justifica la gestación subrogada te dice, bueno, pero lo mismo pasa con un niño que es abandonado o un niño que su madre muere. Pero la gran diferencia está en que un niño gestado, un bebé gestado por subrogación, la familia, su familia biológica, lo obliga a pasar por esta experiencia que deje ese trauma. A diferencia de una criatura que a lo mejor ha perdido a su madre o que lo han abandonado y se ha encontrado por circunstancias con esta realidad. Y esto yo creo que marca también la diferencia. He entrado un poco en detalle porque yo aquí supongo que la mayoría compartiremos nuestra visión crítica con la gestación subrogada. Yo la considero un proceso de mercantilización del embarazo y de la gestación, y que las mujeres que acceden a ser madres gestantes tiene que ver con, bueno, con la situación de precariedad, dificultades económicas, etcétera, y quien contrata estos procesos es personas que tienen la capacidad de poderlo pagar. Por eso digo, no se puede ser madre o padre a cualquier precio, porque estas prácticas, la gestación subrogada, vulnera derechos de terceros. Pero yo lo explico en detalle porque yo he conocido a raíz del libro también y debates que he hecho aquí en España, mujeres y hombres que han gestado, que han contratado estos servicios y a mí me han escrito, me han contado sus experiencias, etcétera. Y claro, que hay países como en Canadá que a lo mejor teóricamente es más respetuoso, no es lo mismo un proceso de gestación subrogada en la India o en Ucrania, donde básicamente las condiciones de las mujeres son que prácticamente las encierran en determinados hospitales hasta que paren, que en Canadá. Pero el problema es el mismo. El problema es que en Canadá, donde teóricamente la gestación subrogada y las mujeres que pasan por esto no ganan dinero, en realidad esto es falso porque se les da una cierta compensación económica. Por Sí, se favor, dice formalmente, claro, se dice no pueden estar retribuidas, por pero favor, hay una compensación económica detrás por las molestias, ¿no? por Y favor. entonces también hay esta lógica de mercantilización y en última instancia a lo mejor he conocido a un padre, por ejemplo, gestante, que dijo, bueno, es que la madre gestante pudo haber esa criatura, puede estar con ella, mantenemos relación, vale, pero bueno, primero igualmente tú separas ese bebé de esa madre gestante y en segundo lugar todo depende de la voluntad, de la decisión de quien acaba contratando, ¿no? Y bueno, bueno, como veis, estoy en una mirada muy crítica con la gestación subrogada
Y creo que, bueno, a mí me gusta abordar el debate desde esta perspectiva, ¿no? También intentando entender por qué la gente lo hace, intentándolos convencer con argumentos de que esto genera daños a terceros en las mujeres gestantes y en los bebés. Y si me permites, ya súper rápido sobre temas de fertilidad y reproducción asistida, yo creo que es distinto, ¿no? En el sentido de que la gestación subrogada no es una técnica de reproducción asistida, porque básicamente es un proceso de mercantilización del útero de las mujeres, ¿no? Pero sí que en los procesos de reproducción asistida es todo un negocio, daría para otra charla como la de hoy, es todo un negocio donde básicamente se imponen los intereses de las grandes empresas, donde también se vulneran los derechos de las mujeres, donde también hay violencia, donde también hay una permedicalización de estos procesos y se juega con la salud de las mujeres. Y también hay distintos aspectos, ¿no? Cuando hablamos de reproducción asistida, porque por un lado tú puedes tener un proceso de reproducción asistida donde te hacen una inseminación artificial con el semen de tu pareja, o una fecundación in vitro, en mi caso, con el semen de mi pareja, pero también hay otros procesos como la donación de óvulos, que aquí también hay también unos intereses económicos muy importantes que juegan con la salud de las mujeres que donan esos óvulos. Hay también aquí lo que se llama a veces explotación reproductiva, esto sería otro debate, ¿no? Y yo puedo entender las mujeres que necesitan una donación de óvulos, yo he pasado por tratamientos de reproducción asistida, no por donación de óvulos, pero creo que también es necesario abordar este debate desde el feminismo. Y ya para acabar también señalar los procesos de reproducción asistida por los cuales deben de pasar las mujeres solas o las parejas lesbianas. Porque, no sé, en Argentina, pero en España, por ejemplo, si tú eres una mujer sola y quieres tener un bebé, o eres una pareja de mujeres y quieres tener un bebé, te obligan a pasar por un mecanismo de reproducción asistida. Es decir, tú, por ejemplo, eres madre sola o tienes una pareja que es otra mujer y quieres tener un bebé y vas a una clínica y te van a hacer un protocolo de intervención médica donde te tendrás que hormonar como esa mujer que tiene problemas de infertilidad, Claro. cuando tú no tienes a lo mejor ningún problema de infertilidad. Y también se obliga aquí a las mujeres solas o a las parejas lesbianas a una hipermedicalización de estos procesos médicos. Es Y la igual. única manera de salirse hasta hace poco era a través de un banco de esperma que había en Dinamarca, que tú podías comprar ese esperma y criodos, creo que se llamaba, y te lo mandaban a casa y te hacías un jeringazo, o como se diga, ¿no? Y lo prohibieron. En España prohibieron que tú pudieses comprar este esperma, que era un esperma que se vendía con garantías y que todo estaba bien. Pero lo prohibieron porque esto daba demasiada autonomía a las mujeres solas o las parejas de lesbianas que querían tener un proceso de infertilización al margen de las clínicas privadas, que en España es un negocio brutal. En España Yo también. es uno de los principales países de reproducción asistida donde vienen mujeres de toda Europa a hacerse tratamientos también, porque la donación de esperma o de óvulos es anónima. Otro tema, porque esto Claro. también vulnera, yo creo, los derechos de las personas nacidas por donación de óvulos y de esperma a saber también su origen biológico si en algún momento lo quieren saber, ¿no? Sí. Bueno, lo dejo aquí Sí, porque si no, no acabamos. da para otro encuentro completo. A mí me Claro, fascina el tema, así que en algún momento volveremos a hablar de esto. total, Bueno, sí, vos te sí. tenés que ir en pocos minutos, así que quería venir Sí, bueno, yo, a ver, puedo apurar hasta el 35, por eso, pero no vamos más, porque, bueno, mi hijo sale del jardín de sí, infancia, ha ido mi pareja a buscarlo, pero luego él tiene que trabajar, bueno, en fin, la conciliación. sí. Vamos a abrir a dos preguntas, así que chicas, la que quiera, levante la mano y así cerramos con las preguntas que hayan quedado. Eh, si ninguna tiene una pregunta, yo voy a aprovechar. No, aprovechen a levantar la mano. La que Sí, quiera, si la que se queréis haya también quedado con alguna aprovechar. pregunta. Yo no las veo, así que levanten la manito de Zoom, no la real, digamos. Acá, Rosana, adelante. Te escuchamos. No, no te escuchamos, estás muda. Hola, hola. Sí, Sí. espérenme que me voy a ir a un lugar privado, pues no quiero que me escuchen. Así que bueno, ¿a dónde me puedo ir? Al baño. Estoy con mi marido y mi hijo, Te y lo perdemos, que ¿eh? quería comentar, no sé si me escuchan, tiene que Sí, ver dale, a ver, con ahora esto te de escuchamos. con las técnicas de reproducción asistida. Ujú. Bueno, les cuento, yo la pregunta que quería hacer o el comentario, compartir, ya que lo trajo ella, es que, por ejemplo, yo pasé por
por varias técnicas de reproducción asistida para poder quedar embarazada. Hice aproximadamente 11 hasta que llegué in vitro, porque mi marido me dijo, vamos, última oportunidad. Y lo quería traer por dos cosas. Respecto a lo que decías vos, Lala, las leyes sirven para algo, no. Yo justo accedí a hacer un in vitro a partir de la ley que en ese momento, si uno quería acceder a un in vitro o algo así, tenías que pagar aproximadamente $30.000. Y yo me resistí, si bien en mi caso yo los tenía o los podía conseguir, yo me resistía a tener como que mercantilizar la experiencia de poder tener un hijo de manera biológica. Cuando salió la ley, en mi opinión, esto pasó a ser un tema de salud pública. Las mujeres y las parejas que no podíamos tener hijos, de repente te lo cubría la obra social, pasó, y esto me parece que es importante porque para mí fue un cambio que me permitió No te escuchamos. salir de una lógica mercantilista a una lógica de derechos, donde yo, que era una mujer que no podía quedar embarazada, ¿cómo, perdón? No, está bien. No se te escucha bien. Podía hacerlo. No se me escucha bien. Bueno, entonces dejo que hable otro. Dejo que hable otro, porque a mí no se me escucha bien. En otro momento lo traigo. Gracias. Si quieres poner la nota en el chat, pero bueno, también puedo decir algo en relación a lo que has comentado. ¿Digo algo ya, Lala? Claro, ¿O me espero claro. la otra pregunta? Claro, claro, Sí, claro. Bueno, muy rápido. No, en relación a esto que comentas, creo que es muy importante lo que señala Rosana, porque yo, por ejemplo, hice 6 seminaciones artificiales y una fecundación in vitro. Allí entonces me quedé embarazada y yo lo hice por la sanidad pública. Y donde yo iba había mujeres migrantes, mujeres gitanas, mujeres pues, que accedían a estos tratamientos de reproducción asistida gracias que era por la sanidad pública. Si no, no hubiesen podido acceder, porque claro, un tratamiento de reproducción asistida a lo mejor, si es una fecundación in vitro, puede valerte 8.000 euros. Y por eso es importante, ¿no?, incluirlo dentro de la sanidad pública. Pero yo creo que esto no quita ser conscientes del negocio que hay detrás del deseo de ser madres y del derecho de ser madres, ¿no? Y por eso yo digo que yo creo que hay diferencias cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida que tienen que ver, diríamos, con, cuando tiene que ver con nuestra carga genética, es decir, cuando estamos hablando del esperma de tu pareja, cuando estamos hablando de tus óvulos, aquí hay todo un debate que podríamos hacer sobre la medicalización y la mercantilización de este proceso, que cuando estas técnicas se llevan a cabo a través de donación de óvulos, y bueno, lo de la gestación subrogada ya es otro nivel, ¿no? Pero con la donación de óvulos, aquí también hay todo un debate a abordar que tiene que ver cómo se vulneran muchas veces los derechos de esas mujeres que donan los óvulos, ¿no? Y cómo se les hace pasar por unas técnicas de hiperhormonación que tienen consecuencias en su salud a cambio de que les dan 1.000 euros y no se las informa adecuadamente del impacto en su salud que eso puede tener, y a la pareja o a la mujer que usa estos óvulos, a lo mejor le hacen pagar 8.000 euros por esos óvulos, ¿no? Y aquí hay alguien que hace un negocio muy, muy grande. Bueno, son varios debates, yo creo, y cosas que se entrecruzan, pero que es importante tenerlo en cuenta. Sí, también es importante. No sé, yo por ejemplo soy de las que sostienen que la maternidad no es un derecho, que hay derechos en relación a la maternidad, pero que la maternidad no es un derecho en sí mismo, ¿no? No tenemos el derecho a ser madres, tenemos derechos relacionados con la maternidad, y eso me parece que es un debate re interesante, que no lo vamos a dar ahora porque no nos alcanza el tiempo, porque creo que sostener la maternidad como un derecho es lo que abre justamente lo que abre la posibilidad de estas prácticas, ¿no? O sea, lo que abre la posibilidad, pues si la maternidad es un derecho, como vos decías, es lo que abre la posibilidad de la subrogación, la venta de gametos y todo este tipo de comercialización del cuerpo de unas mujeres sobre otras, porque pensaba cuando vos hablabas, ¿no? Acá el problema siempre termina siendo quiénes son las que ponen los cuerpos, o sea, no hay ninguna Angelina Jolie ni Sarah Jessica Parker alquilando su vientre, ni donando óvulos, ni ninguna de estas cosas, ¿no? Siempre son las mujeres que necesitan esa plata para vivir, para comer, para sostener la vida. Entonces, bueno, ¿no? De alguna manera la enunciación de
estas cuestiones como derechos abre la puerta a prácticas que son completamente opresivas para las mujeres, ¿no? Como que ahí hay un trabajo para hacer en relación a ese equilibrio. No quiero extenderme más porque le quería... No, un día tenemos que hacer, Lala, un debate sobre este tema porque creo que es súper, súper interesante y lo que tú dices coincido con esto que comentas. Yo a veces me gusta hablarlo desde un punto de vista un poco provocativo, ¿no? Y vincularlo, ¿no? Con temas eso de clase, de raza, pero es lo que tú dices, ¿no? Que el argumento derecho a ser madre es el que utilizan estos sectores para justificar unas prácticas que lo que hacen precisamente es vulnerar derechos, ¿no? Que lo decías, la empatía con la maternidad, que es la lactancia materna, la culpa. Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? No somos nadie para juzgar la experiencia de las otras, ya sean madres o no sean madres, y si son madres, con qué tipo de maternidad llevan a cabo. Yo creo que de lo que se trata, lo decía antes, ¿no? De reivindicar pues toda una serie de derechos vinculados a la maternidad. Con esto estamos plenamente de acuerdo, Lala. Una serie de derechos vinculados a la maternidad para que todas las mujeres puedan tener una experiencia materna gozosa, plena, libres de violencia, libres de abuso. Es muy importante la empatía, porque fácilmente podemos juzgar a la otra y cada una cuida y cría en circunstancias muy distintas y con una mochila personal propia. Incluso hay mujeres que han sufrido abusos sexuales en su infancia y esto también determina su experiencia materna, determina cómo transitan el parto, determinan la lactancia materna. Y todo esto se obvia. Si ya se obvia el abuso sexual en la infancia, imagínate si has sido víctima de ello y superviviente, y cómo esto también determina tu maternidad. Sí, y podríamos hablar de muchas otras experiencias, ¿no? que marcan tu maternidad. Por eso creo que es tan importante, ¿no? No juzgar, menos juicio, como decía antes, menos juicio, más sororidad y más alianzas entre mujeres madres, mujeres no madres y mujeres que maternamos a partir de opciones diversas. Bueno, Esther, muchísimas gracias. Vamos a cumplir el compromiso de las 11:30. Vamos a liberar en tiempo. Súper, súper agradecidas. Bueno, está el libro Esther para que lo consigan, lo compren, lo lean de punta a punta, porque abarca estos temas que estuvimos hablando y muchos temas más, y de alguna manera siembra todos estos debates y también los deja abiertos. Así que, bueno, Esther, muchas, muchas gracias. Estamos súper agradecidas de haber podido compartir con vos este tiempo y también de tu trabajo, ¿no? De tu voz sobre estas cuestiones, que bueno, que es como vos decís, ¿no? Es una forma de militar esta maternidad desobediente, esta maternidad feminista, salir del silencio, decir, poner en cuestión, traer todas estas cuestiones a la mesa. Así que profundamente agradecidas todas de haberte tenido acá, y bueno, y la vamos a seguir seguramente en otros espacios. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Bueno, muchísimas gracias, Lala, y muchas gracias a todas. La verdad ha sido súper interesante. Creo que han salido pues reflexiones y debates que, bueno, no siempre yo misma cuando hago estos debates, charlas, conversaciones, pues siempre es interesante porque vas un poco a veces más allá de lo que habías dicho anteriormente. Así súper feliz de compartir. Lástima que no hemos tenido incluso más tiempo para el intercambio, pero bueno, aquí estoy. A través de mi Instagram me podéis escribir o lo que sea si necesitáis alguna cosa, y un gran placer, y siempre es, bueno, es un lujo poder hacer cosas con Lala y Mujeres que no fueron tapa, que bueno, hacéis un trabajo excelente, la verdad, excelente, excelente, aquí hackeándolo todo y la maternidad también. Bueno, Así que un muchísimas beso muy grande y abrazos también a todas. Adiós. muchas veces desde Barcelona. Adiós. Chao, chao, Gracias. un placer, adeu. Gracias. Adeu.